Ahora, cuando uno puede hacer este giro y cuando uno puede empezar a poner al Señor en el primer lugar, en lugar que a Él le corresponde traer una ofrenda, uno se empieza a ubicar. Después voy a entrar en el altar, pero la ofrenda, necesito entrar en la ofrenda, ¿por qué? Porque evidentemente la ofrenda nos define. Lo que nosotros ofrecemos a Dios nos define. Porque cuando leen el texto, y en hebreo y en español es lo mismo en este caso, dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. O sea, cuando vos traes una ofrenda, eso te define a vos quién sos vos. Para Dios la ofrenda y el oferente están conectados. Ahora, cuando vos no estás ofreciendo lo mejor para Dios, tampoco vos estás haciendo lo mejor para Dios. And hope in the eyes of my heart, I wanna see you. I want to see you. Silence the noise in my mind. Hope in the eyes of my heart, I wanna see you. I want to see you, to see you high. Aldo Marcelo Montenegro está casado hace 33 años con María Fernanda Marótoli y es padre de Jazmín y Abril. Es pastor argentino, misionero y plantador de iglesias de origen judío y pastor principal de la Iglesia Internacional Nueva Vida, Newark, New Jersey, de Estados Unidos. Ha servido en ministerios y comunidades en Argentina, Israel, Brasil, Estados Unidos y Europa, desarrollando programas de formación bíblica, discipulado y liderazgo. Es autor del libro Bajo la higuera. Su ministerio combina enseñanza bíblica, acompañamiento pastoral y formación de líderes con una profunda visión intercultural y espiritual. En la charla abierta 94 de la visión TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, el pastor Marcelo estará hablando de cómo restaurar nuestro altar privado basado en Génesis 8, versículo 20, las condiciones necesarias para que la presencia del Señor se manifieste en nuestros hogares y nuestros ministerios. Hope in the eyes of my heart, I wanna see you. I want to see you. Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí en la charla 94 de estas charlas que organiza TJC2. TJC2 es una sigla, en inglés Toward Jerusalem Council 2, en castellano Hacia el Concilio de Jerusalén 2. Y para explicar esto un poco, tenemos que irnos a la historia. Y vemos que en la historia hubo un primer concilio de Jerusalén, allí registrado en el libro de los Hechos, capítulo 15, donde ese pueblo judío que se había convertido, que estaba siguiendo al Mesías, ya eran creyentes, ¿no? Pero creyeron al Mesías, en Jesús, era la primera iglesia primitiva. Y bueno, cuando el evangelio comenzó a expandirse hacia los gentiles, o sea, los no judíos, esto creó cierto conflicto, porque hasta ese momento, digamos, el cristianismo estaba enmarcado dentro del judaísmo, era la continuación lógica del judaísmo, en el sentido que esperaba su Mesías, pero no estaba tanto en el diseño los gentiles. Entonces esto crea un problema, si es que los gentiles cuando aceptan a Jesús también tienen que hacerse judíos. Bueno, los apóstoles y toda esa iglesia resuelve que no tienen que hacerse judíos, pueden seguir siendo gentiles, pero respetando obviamente las enseñanzas de Jesús y todo lo que es el código espiritual y moral que enseña Jesús, pero no así los rituales y otras cosas propias del judaísmo. Bueno, pasa el tiempo, la iglesia gentil va creciendo, crece mucho en todo el Imperio Romano, y encima, es destruida Jerusalén, entonces el centro espiritual de los judíos, incluidos los mesiánicos, queda desarticulado, y los gentiles van tomando, digamos, cierta preponderancia
y van desplazando a los judíos mesiánicos, al punto tal que en el año 300 el emperador Constantino directamente dice, el cristianismo es la religión del imperio y no tenemos nada que ver con los judíos. Esto realmente es muy triste y trágico porque, bueno, es desconectar, ¿no es así?, a Jesús y a los gentiles de su rama y su tronco principal, que es el judaísmo. De hecho, Jesús era judío. Bueno, esto durante los siglos se mantiene, esta gran brecha entre cristianos y judíos se profundiza hasta llegamos a lo absurdo, que es que los cristianos persigan a los judíos en las cruzadas, en los pogroms, en la Inquisición, después ya en el siglo XX con el Holocausto. Entonces vemos ahí una trágica desconexión y era muy difícil que un judío se hiciera cristiano o aceptara a Jesús porque los cristianos se lo hacían muy difícil, tenían que negar su identidad y por otro lado, del lado judío, los expulsaban si eso llegaba a suceder. Pero bueno, Dios no se olvidó de su pueblo y digamos en el siglo XX comenzó a haber judíos que milagrosamente comenzaron a aceptar a Jesús como Mesías. Esto fue creciendo y fue conformando comunidades de judíos mesiánicos, o sea, judíos que mantenían su identidad judía, pero con Yeshua o Jesús como su Señor. Y ahí llegamos al año 1995, un rabino mesiánico, Marty Waldman, está preparando una conferencia y Dios le trae una revelación de que así como hubo un primer concilio donde los judíos tuvieron que abrir el evangelio a los gentiles, ahora tiene que haber un segundo concilio donde los gentiles abran el evangelio a los judíos y que ellos sigan siendo judíos, pero aceptando a Jesús. Así que esta visión, Marty Waldman la comparte con varios líderes en el mundo. Hay un amén, varios líderes mesiánicos dicen esto es de Dios, después lo comparten con líderes gentiles, se forma una comisión internacional con 7 líderes gentiles y 7 judíos mesiánicos. Entonces, allí comienza el trabajo, se llama Hacia el Concilio de Jerusalén II, pensando que en algún momento va a haber este concilio de todas las iglesias cristianas donde van a declarar de que los judíos son nuestros hermanos mayores y que realmente ellos tienen que tener el evangelio en su propia identidad. Pero bueno, esto comienza, se comienzan a hacer conferencias, grupos de oración, todo comienza con oración. Esto es tan difícil que la oración es central y hay preconcilios, o sea, conferencias previas a esta conferencia importante que va a suceder en el futuro. Así que ahí estamos, se está expandiendo esta visión, ya está en los 5 continentes, la visión de TJC2, y aquí en Argentina y Cono Sur estamos nosotros, Agustín Marsal, junto con María, compartiendo esta visión con muchos amigos e invitados que tenemos presentes. Y tenemos charlas cada 15 días por Zoom, esta es la número 94, y hoy tenemos un gran amigo nuestro, que es el pastor Marcelo Montenegro, que brevemente y a continuación María lo va a presentar. Gracias, Pastor Agustín. Acá estoy. La verdad que tenemos un público numeroso y el Pastor Marcelo tiene mucha, tiene mucha. Inicial de la Escuela Normal Doctor Pueden Juan ir, Pujol. por favor, cerrando ahí vamos, los micrófonos. Bueno, acá, Pastor Marcelo, bienvenido. Voy a presentarte, es un gusto tenerte otra vez en sala y es un gusto que cada vez que venís traes una palabra y además traes personas que nunca han escuchado de la visión TJC2 y eso es también para nosotros una bendición. El pastor Aldo Marcelo Montenegro está casado hace 33 años con María Fernanda Marótoli. Es papá orgulloso de Jazmín y de Abril. Es pastor misionero y plantador de iglesias. Es pastor principal de la Iglesia Internacional Nueva Vida de Newark, New Jersey, de Estados Unidos.
y ha servido en ministerios y comunidades en Argentina, Israel, Brasil, Estados Unidos y Europa, desarrollando programas de formación bíblica, discipulado y liderazgo. Es autor del libro Bajo la Higuera, que está en formato de ebook en Amazon, y también tenemos copias gráficas, digamos, copias impresas disponibles acá en Buenos Aires. Su ministerio combina enseñanza bíblica, acompañamiento pastoral y formación de líderes con una profunda visión intercultural y espiritual. Y desde el año 2020, el pastor Montenegro también participa de las actividades de esta visión de reconciliación como pastor de origen judío también. Así que bueno, bienvenido, pastor. Tienes la palabra. Ahí te dejo con el pastor Agustín. Bueno, Muchas yo gracias. simplemente le doy la bienvenida a Marcelo y bueno, estamos esperando que vuelva a Argentina en un momento para tenerlo junto con nosotros, así que por ahora se lo prestamos a Estados Unidos. Muchas gracias María del Carmen, muchas gracias Agustín, muchas gracias a todos los presentes por poder compartir juntos este tiempo. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, la idea es que poder aprovechar el tiempo. Este es un tema que me ha cautivado siempre, pero más en este último tiempo. Creo una necesidad. Estuve participando de una cena. Estuve participando de una cena con pastores aquí en Estados Unidos, un grupo íntimo. Y había un invitado que es un ministro o sea, un ministro de habla inglesa, que él tiene un ministerio a nivel internacional. Y estábamos participando de de una conversación muy amena, conociéndonos. Y en un momento yo menciono el término de que la iglesia, yo creo que la iglesia tiene que ministrar más al Señor. Esa es la palabra que yo usé, ministrar más al Señor. Y este pastor, que es un hombre, como les digo, muy conocido, muy preparado, con un gran ministerio, mucha trayectoria, se quedó así como sorprendido por la expresión que yo usé y me dice, pastor, dice, Se muteó su micrófono. Pastor, si podés desmutearte. Ahí va. Sí, algo pasó porque Algo pasó. Sí. No, no hay se muteó problema. solo. Ahora sí. Le decía que, les decía que, bueno, no sé hasta qué parte me escucharon. Le decía que este pastor americano me dijo que él hace mucho no escuchaba la expresión ministrar al Señor, ministrar al Señor. Y realmente, bueno, me despertó algo esa conversación, me despertó algo y empecé a buscar al Señor y empecé a preguntar al Señor. Y así se fue dando que pude tener oportunidad de compartir este tema en diferentes ámbitos, tanto latinos como norteamericanos, de esto de tener un altar, ¿no? De tener un altar para el Señor, de tener la importancia de tener un altar. Yo sé que tal vez hay gente acá que tiene muchísima experiencia en el Señor, muchos años, y esto no es novedoso, pero también sé que hay gente que tal vez es muy nueva y sí le resulta algo como que un altar, que es un altar. Entonces la idea es ir compartiendo algunas cositas de la palabra, pero también me gustaría tener tiempo, si es posible hoy, para contestar preguntas, que no sea solo un monólogo, sino que seguramente en la charla van a ir surgiendo inquietudes, dudas. Y no sé, Carmen, cómo podríamos manejar eso, porque me gustaría que la gente por ahí se sienta libre. Si necesita cortar, a mí no me molesta, porque, porque yo puedo manejar eso, ¿no? Tengo todo escrito, Bueno, o sea que no ok. tengo problema. Si surge alguna pregunta, pueden levantar la mano y le damos el ok. Así es ordenado, que sea ordenado también para vos. Sí, sí. Buenísimo, porque a veces, viste, va surgiendo durante el caminar de la charla, va surgiendo le surge esta pregunta, pero ¿cómo hago? Y la verdad es que a mí me gusta mucho, como soy pastor, siempre trato de ir a lo práctico, ¿no? Que la gente pueda aplicarlo
y no que se quede solo con un montón de teorías o un montón de versículos que no puedan darle bajada, ¿no es cierto? No es una charla teológica. Yo sé que acá en este audiencia hay gente que sabe mucho más teología que yo. Lo mío apunta más a la práctica del día a día de la fe, ¿no es cierto? Y de cómo acercarnos al Señor. Entonces, una de las cosas que quería hacer, ya hemos orado, ya hemos presentado todo al Señor. Quería explicar que, para la mayoría lo saben, pero por si alguien no lo sabe, todas las instituciones, los objetos, los personajes, las historias del Antiguo Testamento apuntan a una sola persona y obra, que es la persona y la obra de Jesucristo, ¿sí? Entonces, todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, esos 39 libros que nosotros tenemos en la Biblia cristiana, apuntan en todos sus símbolos, en todos sus elementos, apuntan a Cristo y a la obra que Cristo va a realizar. El plan de salvación le llamamos. Y desde esa perspectiva, Pablo dice que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en realidad es un símbolo, es una imagen, una sombra, que viene para enseñarnos a nosotros, ¿eh? Entonces, cuando uno estudia, por ejemplo, el sacerdocio del Antiguo Testamento, uno lo puede estudiar como historia, como curiosidad, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que aprendamos nosotros a ser sacerdotes. Cuando nosotros estudiamos el templo del Antiguo Testamento o el tabernáculo del Antiguo Testamento, la idea es que nosotros entendamos que ahora nosotros somos el templo, ahora somos nosotros donde está la presencia de Dios, y cómo aplicar eso a nosotros, a nuestras vidas, ¿no? ¿Qué nos enseña toda esa luz que fue dada paulatinamente al pueblo de Israel, a los profetas? ¿Cómo podemos vivirlo nosotros? Y bueno, el altar pasa exactamente lo mismo. El altar y todo lo que tiene que ver con la vida de Noé tiene mucho que ver con nosotros, si nosotros entendemos que cuando leemos Biblia no estamos leyendo historia solamente, estamos leyendo Torá. Torá en hebreo, ustedes saben, Torá no quiere decir solamente ley. Nosotros la palabra Torá la traducimos como la ley, y es lo que nosotros llamamos en el cristianismo el Pentateuco, ¿sí? Los 5 primeros libros de Moisés. Pero la palabra ley no encierra el concepto de Torá, porque Torá viene de un verbo muy antiguo que significa lanzar, ¿no? O tirar, lanzar una flecha, lanzar un proyectil, una piedra. Y entonces quiere decir, Torá es dar dirección a algo, o tirar algo, o tirar algo hacia el blanco, dar en el blanco con algo, ¿sí? Entonces la Torá es mucho más que una ley. La Torá es lo que me enseña a dar en el blanco, en mi vida, ¿sí? Eso es la Torá. Entonces, cuando nosotros leemos Torá, no estamos leyendo la historia, solamente la historia de Moisés, o la historia de Noé, o de Adán, No, no. Estamos leyendo nuestras vidas y cómo dar en el blanco en nuestra vida. O sea que la función principal de la Torá no es histórica, sino que es didáctica, pedagógica, es enseñarnos. Dice Pablo, dice, todas las cosas que se escribieron antes, para nosotros se escribieron, dice. Para que imitemos a Israel o a los profetas en aquellas cosas que ellos hicieron bien, y para que no los imitemos en aquellas cosas que ellos no hicieron bien. Pero básicamente es una historia para nosotros. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda hasta acá? Todo tranquilo, seguimos entonces. La primera vez que se habla en la Biblia de un sacrificio, ya lo tenemos en el capítulo 4 de Génesis, cuando la primera descendencia de Adán y Eva, Caín y Abel, ellos crecen y traen una ofrenda al Señor. Acuérdense que la humanidad ya había sido expulsada, la humanidad había sido expulsada del paraíso por el pecado de Adán y Eva. Entonces los chicos están criando ya en un ambiente de pecado, un ambiente de corrupción, digamos, y ya hay sacrificios, ¿no?
no hubiera sido necesario un sacrificio si no hubiera pecado, ¿no? Porque el hombre vivía en plena comunión con Dios, en paz con Dios. Pero bueno, el tema es que dice que en el capítulo 4 del Génesis, en el versículo 3, voy a leer dos versículos nada más. Génesis 4 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Versículo 4. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esto ya es un pasaje sumamente iluminador para nosotros, porque ya la Biblia nos enseña que hay algo que se llama ofrenda, y después el Nuevo Testamento nos va a decir que Abel... Listo. No sé si vas a tomar mate o café. Ahí te dejo preguntar. Por favor, si pueden mutear los micrófonos, por favor. Si pueden mutear sus micrófonos, gracias. Adelante, pastor. Gracias. Les decía, ahí ya hay algo interesantísimo, porque es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra ofrenda. En hebreo decimos minja, la ofrenda, que tiene que ver con algo como un regalo, como un tributo, algo que se ofrece, un sacrificio. En este caso, vieron que hay una ofrenda animal y una ofrenda vegetal. Y, y eso ya nos llama la atención porque el texto va a decirnos algo tremendo. Lo que está diciendo es, vos podés llevar un regalo a Dios. Dios recibe regalos de nosotros. Y eso ya es una revelación si te pones a pensar. No sé si vos sos consciente de esto, pero Dios está esperando que nosotros le hagamos regalos. Es tremendo, para mí es tremendo. Cuando yo me enteré dije, wow, qué maravilla que yo le puedo regalar algo a Dios. Y entonces, nosotros siempre estamos enfocados, como vivimos en un mundo humanista y egocéntrico y tan, tan enfocado en nosotros, que nosotros creemos que toda nuestra relación se basa en, bueno, estar pidiendo a Dios cosas, ¿no? Lo que Dios hace por mí, lo que Dios hizo por mí, lo que Dios puede hacer por mí. Y no me doy cuenta que también hay un retorno y que realmente lo interesante está ahí cuando vos te empezás a dar cuenta que todo lo que el Señor ya hizo por ti, y el tema es qué vas a hacer tú por el Señor. Eso hace la gran diferencia en la vida cristiana, ¿no? Tú puedes vivir, como digo yo, como un pozo sin fondo, siempre buscando algo más, siempre necesitando algo más, siempre ambicionando algo más. Y no me refiero a nada malo, ¿eh? Vos puedes vivir, por ejemplo, en el ministerio, pero totalmente enfocado en tu persona, como que el ministerio fuera una cuestión de realización personal. Y eso te va a traer una enorme lucha porque nunca te va a alcanzar lo que Dios haga contigo. Siempre va a haber una autoexigencia muy grande y una atmósfera de autoexigencia y de demanda muy permanente porque nunca alcanza. El ser humano es un ser, como yo pienso, como un pozo sin fondo, ¿no? Ahora, cuando uno puede hacer este giro y cuando uno puede empezar a poner al Señor en el primer lugar, en lugar que a Él le corresponde traer una ofrenda, uno se empieza a ubicar. Ahí es donde uno se empieza a ubicar. Después voy a entrar en el altar, pero la ofrenda, necesito entrar en la ofrenda, ¿por qué? Porque evidentemente la ofrenda nos define. Lo que nosotros ofrecemos a Dios nos define.
Porque cuando leen el texto, y en hebreo y en español es lo mismo en este caso, dice que a Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. O sea, cuando vos traes una ofrenda, eso te define a vos quién sos vos. Para Dios la ofrenda y el oferente están conectados. Ahora, cuando vos no estás ofreciendo algo lo mejor para Dios, tampoco vos estás haciendo lo mejor para Dios. Eso es lo tremendo de esto. Y esa es la tremenda posibilidad que tenemos porque podemos, si uno se dispone, cada día podría ir creciendo en esto. Y esto sí depende de nosotros, no depende de Dios. La cosa está de nuestro lado. La cosa está de nuestro lado. O sea, somos nosotros, ya no en una actitud de demanda. ¿Qué me va a dar Dios? ¿Cómo Dios me va a bendecir? ¿Qué más me va a dar Dios a mí? ¿Cómo Dios me...? No, es todo lo contrario. Yo estoy en una actitud de servicio, reconociendo que el que merece todo es el Señor. Y yo estoy viendo, bueno, Señor, ¿cómo puedo agradarte más? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para traer más gloria a tu nombre? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que más gente te conozca? O sea, es un cambio de mentalidad, un giro de la forma de ver la vida, que nos libera muchísimo. El volvernos oferentes, o sea, alguien que trae como Abel, que trajo algo agradable a Dios, es, eh, es algo que transforma totalmente nuestra experiencia con Dios, ¿no? Y acá la Biblia es clara, que dice que, porque es tan revelador este pasaje, porque dice que Caín trajo algo, pasando el tiempo trajo algo, pero dice que Abel trajo lo mejor que tenía, lo primero y lo mejor. Dice lo primogénito y las más gordas de las ovejas. O sea, está diciendo, Abel no trajo a Dios cualquier cosa, trajo la mejor ofrenda. Y a Dios le gustó. Y a partir de ahí se establece un patrón en la Biblia. Lo primero siempre tiene que ser para Dios y lo mejor siempre tiene que ser para Dios. Y eso yo lo puedo mostrar a través, no lo voy a hacer obviamente, pero se lo puedo mostrar a través de toda la Escritura, que lo primero, Dios siempre pide lo primero, ¿sí? Cuando conquistaron la tierra prometida, Dios hizo un milagro, la caída de Jericó, pero le dijo, esa ciudad es mía, no agarren nada de esa ciudad, porque esa es la primera, ¿no? Esa es mía. Y así toda la escritura, cuando hay algo que es primero, Dios dice, eso es mío. Y el que toca eso, maldición para la persona y para la comunidad. Hoy es tan común que el creyente, el cristiano en general, este cristianismo tan humanista que vivimos en Occidente, donde no hay persecución generalmente, donde todo es tan fácil ser cristiano, nos hemos convertido en un cristianismo de demanda, donde pensamos que Dios está a nuestro servicio y nos hemos desubicado en esto, no hemos perdido nuestro lugar, porque nosotros nos damos cuenta de la oportunidad que tenemos hoy de una entrevista, porque ¿qué es un altar básicamente? Poniéndosela así corta, es tener una mesa, un altar es una mesa donde yo me puedo sentar a comer y Dios puede venir a sentarse conmigo. Así como vos tenés tu mesa en tu casa, donde vos te sentás con tu familia, y es un lugar de comunión, la mesa es un lugar de comunión, el altar es un lugar de comunión con Dios. El altar es una mesa donde vos servís la comida para que el rey venga a comer con vos.
Vos imaginate si un rey va a ir a tu casa a comer, ¿cómo vos le vas a atender al rey? ¿Cómo vas a condicionar tu casa? ¿Qué comida vas a hacer vos? ¿Qué comida vas a preparar? ¿Cómo va a ser todo si un rey va a ir a tu casa? ¿Cómo te vas a vestir si un rey va a ir a tu casa? ¿Qué te vas a poner la ropa más vieja que te sobra en el placar? ¿O la ropa que usas todos los días para limpiar la casa? ¿O, o vas a servirle una hamburguesa a cualquiera ahí a la vuelta? Yo pienso que no. Pienso que no. Pienso que cualquier persona en su cabal juicio va a decir, no, mira, yo no soy digno que un rey me visite, pero si el rey quiere visitarme, yo voy a poner hasta el más mínimo detalle, voy a limpiar hasta la última gota de polvo, voy a dejar todo impecable porque un rey viene a mi casa. Imagínate si el rey del universo está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Si alguno oye mi voz. Hoy muchas casas, muchas veces Dios no nos visita porque no le estamos escuchando al rey. No estamos escuchando que él está llamando a la puerta. Pero él lo que quiere hacer es eso. Es lo que él quiere hacer es eso. Ese versículo que tanto usamos para evangelizar está dirigido a la iglesia. Es la iglesia la que a veces no escucha la voz del Señor, del amado que viene a visitarnos, es el creyente. Entonces, avanzando, eh, vemos que ya en toda la Biblia podemos, como le decía, no tengo tiempo hoy para llenarlo de pasajes, no es la idea. Este tema se puede dar en otro momento, desde otro ángulo, pero es muy grande el tema. Pero fíjense, cuando termina el Antiguo Testamento, este es el gran reclamo de Dios a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados de las ofrendas, ¿eh? Y Él hace un reclamo a ellos con dolor en el corazón. En el profeta Malaquías, en el capítulo 1 del profeta Malaquías, ahí el corazón de Dios se derrama. Y en el versículo 7 les dice, Malaquías 1:7, el último libro del Antiguo Testamento, le dicen ellos, ¿no? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Le dicen, hay una pregunta al versículo 6 al final. Y él les dice, en que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová, la mesa del altar, lo que les decía, el altar es la mesa, es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿m? ¿No es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntale pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, estábamos en Génesis, atravesamos todo el Antiguo Testamento y el último profeta nos está diciendo que el gran problema de Israel era que seguía ofreciéndole a Dios lo imperfecto, no lo mejor, lo que le sobra, lo que no sabe dónde poner, lo que le queda, lo que no puede vender, se lo ofrece a Dios. Y eso es tremendo, eso es triste, porque eso tanto como le pasó a Israel pasa hoy con los cristianos. ¿Mm? Muchos cristianos piensan que Dios es como una especie de mayordomo universal que está para servirnos a nosotros y nada más lejos de la realidad. Justamente Jesús vino para enseñarnos a nosotros cómo servir a Dios verdaderamente. Jesús vino a esto y Él dice, yo estoy acá para servir. ¿Quién es el mayor?
¿El que sirve la mesa o el que se sienta a la mesa? Todos le contestaron, el mayor es el que se sienta a la mesa. Jesús le dijo, yo estoy acá como el que sirve la mesa. Y él quería que nosotros todos aprendiéramos eso, a servir la mesa. Y realmente es impresionante hoy la iglesia, cómo la iglesia se ha vuelto algo tan humanista que todo el culto, muchas veces en muchos lugares, el culto está enfocado en el hombre. Que el hombre se sienta bien, que el hombre esté cómodo, buscar la felicidad del hombre, decir lo que el hombre quiere escuchar, quedar bien con el hombre. Y hemos profanado la mesa del Señor, hemos profanado el altar, profanado. Y después decimos por qué las iglesias están vacías, por qué el Señor no se mueve, por qué se mueren los avivamientos, por qué hay tantos templos muertos en todos los países del primer mundo. Y porque entraron una corriente donde se dio vuelta la cosa. Y el tema es servir al hombre, que el hombre esté contento, que el hombre esté, decirle al hombre lo que el hombre quiere escuchar. Y no nos damos cuenta que en el momento que nosotros le empezamos a rendir culto al hombre, Dios ya no tiene lugar ahí. Dios ya no tiene lugar en ese lugar. Ya no siente comodidad en ese lugar. Porque nosotros hemos trastocado las cosas, ¿no? Por último, aquí, como referente para ustedes, ¿no? Como referente, Abraham, nuestro padre en la fe, en Génesis 12 dice que él, bueno, ustedes saben que Dios lo llama a él del paganismo, de todo lo que él sale en Babilonia. Y en el capítulo 12 de Génesis, en el versículo 7, dice 12:7 de Génesis, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia de esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces estoy seguro que vos y yo, si nos comparamos con Abraham, no tenemos nada casi que ver con él. Él ahí tenía como 100 años, tenía una pila de años, vivía en el desierto, era pastor de ovejas, de camellos, era un nómade, vivía en un sistema de clanes, vivió hace 4.000 años. O sea, si vos me decís, bueno, no tenemos nada que ver con Abraham nosotros. Qué curioso que la Biblia diga que él es nuestro padre en la fe. Y Maasei Avot Siman Levanim, decimos nosotros, ¿no? En hebreo decimos, las señales de los padres son un signo para los hijos. Los hechos de los padres son un signo para los hijos. O sea, vos no tenés necesidad ni de ser pastor de camellos, ni vivir en el desierto, nada. Lo que sí es que aquí hay una constante. No importa dónde él iba, no importa dónde él se movía, él levantaba un altar para el Señor. O sea, él de ser un pagano, como cualquiera de nosotros, un hombre sin Dios, y la historia judía dice que él era un pagano de los paganos, hijo de idólatras y todo, pero el tema es que él se convierte en el padre de todos los creyentes, judíos y gentiles, se convierte él en el padre de todos los creyentes. ¿Por qué? Porque tuvo una relación con Dios, aprendió y levantaba altares y altares y altares donde él ofrecía a Dios cosas, ofrecía regalos a Dios que en ese momento eran animales, ese era el tipo de ofrenda que se daba, quemar un animal, todo esto. Y hay diferentes tipos de sacrificios, pero básicamente lo importante es que Dios dice, este señor, que era un pagano, yo lo voy a hacer rico, y lo hace muy rico, cuando Abraham muere es muy rico. Este señor, yo le voy a entregar la tierra y va a tener una descendencia incontable, como las estrellas y como la arena del mar. Así va a ser la descendencia de este señor. Y encima este señor va a ser mi amigo. Y una de las pocas personas que la Biblia dice Dios que es su amigo es este señor.
Abraham. O sea, imagínense si tenemos algo para aprender de Abraham nosotros. Un hombre que no dio grandes discursos, un hombre del cual tenemos muy pocas escritos, si no tenemos no escribió nada aparentemente Abraham, solamente tenemos la historia de él, pero con esos altares nos dejó un patrón impresionante. Yo te pregunto, vos estás teniendo un altar, estás teniendo una mesa de ofrecer regalos a Dios, estás teniendo una mesa de comunión con Dios, estás teniendo una mesa de sacrificio para Dios. Esto, el día que yo lo empecé a entender, me cambió la vida, ¿no? Me cambió todo, el ministerio, la vida, la percepción de la vida. Por eso quería compartirlo y por eso me parecía bueno poder conversarlo con ustedes, ¿no? ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? Este es un buen momento, porque yo puedo hablar acá hasta mañana, pero no es la idea, ¿no? Ahí Elizabeth Godoy levantó la mano. Adelante, Elizabeth. Hola Eli, Hola, Pastor, ¿cómo está? ¿y tú? ¿Todo Todo bien? Sí, tengo una consulta. bien. Cuando hablamos de regalos al Señor, de ofrenda, hablamos de lo económico, hablamos de cosas que a nosotros nos cuesta, hablamos de tiempo o de un todo. Qué buena pregunta. Después lo voy a desarrollar más, pero realmente el, si entendemos que cuando vamos desarrollando el tema vas a ir viendo el espíritu del tema como es, porque la Biblia está muy clara en esto, pero en realidad eh, para nosotros como creyentes es la entrega absoluta de la vida, ¿sí? Pero no puedo decir voy a entregar la vida absoluta si no estoy dispuesto a poner 10 pesos en una... no. O sea, queda todo en el plano de la ilusión, ¿me entiendes? No. O sea, es muy platónico, ¿viste? Decir, sí, yo le entrego mi vida al Señor, pero bueno, ¿qué significa eso? Si no estás dispuesto a poner 3 horas en la semana para ir al culto o servir en un área, o sea, es todo lo que vos dijiste, es todo, pero sobre todo es un cambio en la mente de entender quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿no? Porque si no, vos no entendés cómo la iglesia primitiva estaban dispuestos a ir a morir por el Señor. Es más, Eusebio cuenta en la historia eclesiástica cómo los creyentes se peleaban para ver quién iba a ir primero a morir por el Señor. Y hoy a veces vos para conseguir, no sé, alguien que vaya a un servicio en la iglesia, tenés que hacer maravillas, ¿me entendés? O sea, cómo se ha trastocado todo, que la iglesia que nos fundó a nosotros, digamos, los padres, estaban dispuestos a ser entregados a los leones, a los gladiadores, por amor a Cristo, y nosotros estamos esquivando el bulto de ver, bueno, ¿qué Dios puede hacer por mí? Y el foco está puesto en mí, ¿no es cierto? Pero sí es muy buena tu pregunta y abarca todo lo que vos decías. Y es muy personal a la vez, es muy personal, porque tal viste la viuda, por ejemplo, la viuda no tenía dinero, pero Jesús dice, esta dio más que todos. Y los ricos traían cajas de cosas. ¿Cómo que esta dio más que todos? Sí, dice, porque los otros dan los que les sobra. Esta dio de todo su sustento. O sea, el problema es que hay cosas en que vos sos rica y hay cosas en que yo soy rico, pero la riqueza no es la misma para vos que para mí. Por eso es muy personal. Porque a veces yo te puedo estar dando algo a vos, pero aunque parezca mucho, Dios está diciendo, sí, pero está dando lo que sobra. ¿Entendés? Al hombre podemos engañar, al hombre podemos impresionar, pero a Dios no. Dios ve el corazón.
Por eso te decía, la ofrenda está muy ligada a lo que hay dentro de nosotros. Entonces, es muy personal esto, ¿no? Por eso espero que en la charla ustedes cada uno vayan viendo que el Señor, de qué manera ustedes pueden crecer en su mesa, ¿no? En su mesa de comunión con el Señor. ¿Alguna cosa más? Y Darío estaba diciendo, citando un versículo, Darío, si querés por ahí puedes comentar ese ¿Qué versículo. tal, qué tal, pastor y amigazo? Sí, me recordaba esto que Pablo lo dice, ¿no? Ya no vivo yo en mí, sino que Cristo vive en mí. Eso es un poco el darlo todo, despojarnos de nosotros mismos. Y obviamente que tantas veces lo hemos conversado que Dios es un Dios de pacto. Y eh, yo en lo personal, simplemente un pequeño testimonio en lo que como hago negocios, no tengo un trabajo fijo y eso, toda ganancia, toda utilidad que llega a mi vida y todo, inmediatamente, inmediatamente sin titubear, es ese diezmo que directamente voy en un sobre que tengo y que lo aparto para el Señor. Si bien también dice que el Señor prospera y da al dador alegre de corazón, que es importantísimo eso. Porque si damos, digamos, uy, otra vez tengo que dar esto, o a lo mejor los montos son grandes y por ahí nos vienen esas dudas, este, mm, el tema es darlo todo así, como tirarse al vacío. En mi opinión y en lo que he experimentado con las cosas del dar, ¿no? Qué bueno. Hola Darío, ¿cómo estás, amigazo? Bien, Marcelo, bien. Gracias por estar, qué alegría verte. Un abrazo grande. Igualmente. Sí, nosotros entendemos en la Biblia hay que entender los signos, ¿no? En la Biblia hay que entender los signos para entender la palabra. Y en la Biblia el diezmo representa la totalidad. ¿Mm? El 10% de algo representa la totalidad de algo. Por eso Dios pedía el diezmo, ¿eh? Porque vos tenés 10 dedos. ¿Eh? Y en el momento que a vos te sacaban un dedo, perdías muchísima efectividad. En un mundo donde todo era manual, ¿sí? Por ejemplo, era común, por ejemplo, que a los reyes le cortaban el dedo pulgar del pie y de la mano para que no puedan correr ni pelear y no puedan usar la espada. O sea, un hombre que le faltaba uno, no llegaban a 10, no llegaba a la totalidad, no estaba completo ya. De ahí viene, de ese mundo viene. Entonces de ahí sale la idea, bueno, el 10 es lo completo. Entonces cuando un judío daba el diezmo, o hoy mismo da el diezmo a Jerusalén, lo que está diciendo es, todo es tuyo. Yo reconozco que todo es tuyo. Yo reconozco que no es que esté diciendo el diezmo es tuyo. No. Está diciendo, yo reconozco que todo es tuyo. Nada más que me dejas el 90% para mí, para que yo lo administre, para que yo lo disfrute, para que yo lo use, pero yo reconozco que todo es tuyo. Y ese es el secreto del adorador. El adorador sabe que todo es de Dios. Por eso Pablo podía, como decís vos, gozarse en escasez o en abundancia, porque para él era lo mismo. Él decía, el dueño es él, él sabe lo que está haciendo. Yo no es mi negocio, esto no es mi negocio, yo estoy acá. Y lo importante es que Pablo ahí decía, ¿no? Que él aprendía a contentarse, no a conformarse. Él estaba contento con todo. Con un Sí, peso o con 1 millón era lo mismo. La alegría que vos decís. Es la alegría, exactamente. Por ahí pasa. Gracias, Darío. ¿Hay alguien más que está levantando la mano ahí? sí, Daniel y Andrea. Hola, Daniel, querido, ¿cómo estás? Ah, Pastor, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos de verdad muy complacidos, muy honrados por nuestro Señor, por permitirnos estar aquí. Bueno, yo quería aportar un poquito
con este tema del diezmo porque nosotros hemos aprendido algo sobre ello, que a veces nosotros pensamos en que no podemos dar porque no tenemos mucho, entonces estamos esperando que haya dinero para dar, pero es ahí donde es probada nuestra fe, porque aunque en lo poco que tengamos debemos ayudar, no debemos esperar a tener mucho para ayudar, no importa lo que tengamos, hay que ayudar, hay que dar. Y a veces también, como decía el pastor, puede ser también que nosotros hagamos muchas cosas en la iglesia, que vayamos a ayudar. Mm, No, así nos toque barrer, limpiar, pero ayudar en la obra del Señor, porque como dice su palabra, todo lo que hagamos en su obra, nada es en vano. Es lo que yo pienso y he aprendido. Y pastor, gracias por invitarnos. Y gracias a todos. Alegría. Un gusto. ¿De dónde nos estás hablando, Daniel? De Nueva Jersey, Estados Unidos. ¿Pero qué ciudad? Estamos en Patterson. Patterson. Un abrazo, amigo. Gracias. Saludos. Gracias. Lucía, ¿alguien Eh, más? Mientras alguien más se decide, Pastor Marcelo, están dos personas que son también de otros ministerios que están ligados a Israel, que es Juan Pablo Ibáñez de Mendoza, de Contexto Original, y también Diego Freites de la Embajada Cristiana de Jerusalén. Wow, qué Y lindo. la verdad que es un regalo también que hayan podido sacar de su tiempo tan escaso para acercarse. Así que los voy a poner mientras otros van también, otros hermanos se van sumando, si les parece bien, para que ellos puedan dar alguna precisión o algún comentario. Son dos personas que han estado caminando con temas de Israel, así que ahí lo tenemos a Juan Pablo Ibáñez. Hola Juan Pablo, ahí te pongo como Juan Pablo y Vero de Mendoza, adelante, ahí están, si pueden saludar. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Marcelo. Una ¿Cómo estás, alegría querido? estar con ustedes, una alegría también escucharte, Marcelo. Gracias, Siempre, gracias. Un honor. siempre muy lindo. Gracias. Así que bueno, saludos de Mendoza, aprendiendo acá con Marcelo y sus apreciaciones. Y interesante que la palabra que tomó de Noé es de la porción de la Torá, ¿no? Que corresponde a estos días. Así que ahí hay una sutileza ahí de pensar en Noé como, bueno, como un gran personaje que nos habla y que nos enseña varias cosas. Qué Eh, lindo, gracias, qué lindo. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que bueno, gracias por tu palabra y a todos un gran saludo en el Señor a todos ustedes. Un abrazo grande para los dos. Gracias por estar. Gracias, Vero y Juan Pablo, sumando a Diego Freites de Córdoba, que es el director de ISEG para Argentina. Así que Diego, Shalom, shalom. shalom. Les mando un abrazo grande. Estoy justo viajando, pero venía escuchando. Gracias, Pastor Marcelo, y gracias ahí el Pastor Agustín también, a María, a cada uno de ustedes. Escuchaba lo del altar y verdaderamente cómo tenemos que retomar este tema del altar. Nosotros en lo particular, desde que empezó el año 2025, comenzamos a hacer un altar en una de las plazas principales de Córdoba, una vez al mes, y en ese altar lo que empezamos a decir es que en ese altar pudiera haber tal vez una merienda, una ayuda para el más necesitado, pero también levantar adoración al Señor, oración, alabanza, orar por los enfermos, predicar el Evangelio. Y la verdad que en estos 10 meses ha sido algo tremendo experimentar ese altar como lugar. La última vez hubo 10 personas que vinieron al altar y en la calle no es fácil porque la gente está muy dispersa, pero venían, incluso uno de los que vino al altar era un pastor que estaba alejado y vino a reconsagrarse al Señor en ese momento. Y entendimos que
que era este concepto y como que lo afirmo y lo profundizo con esta palabra del pastor Marcelo de, de que es una entrega, ¿no? Y lo habíamos entendido así, pero esto como que afirmo más esta idea. Y el Señor bendijo tremendamente, porque ahora incluso es como que te añade bendición, y uno de los ministerios con los que estábamos trabajando, a pocos metros de la plaza, nos fue entregado un local, por ejemplo. Y ahí se pueden hacer otras actividades de este ministerio, y como el Señor va añadiendo a esa mesa, va añadiendo gente. Comenzamos 2, 3 personas y ahora ya hay un equipo casi de 20 personas, y cada vez más gente que se llega, pero lo tomamos como un altar de la ciudad, porque veíamos cosas que sucedían en la ciudad y no estábamos, y decíamos, bueno, pero ¿dónde está el altar del Señor? Tiene que ser un altar que todos puedan venir al altar, sobre todo los más necesitados y los más carenciados. Así que lo tomo, esto de incorporo conceptos desde Abraham, así que gracias, pastor, porque ha sido mucha bendición. Y en todo nuestro servicio, ¿no? Que sea un servicio al Señor desde la mesa del altar, sirviendo en lo que hacemos. Particularmente nosotros trabajamos con la embajada en una tarea específica con el pueblo judío, pero también en estos días pudimos viajar a Jerusalén con un equipo y estar junto a las familias, y particularmente nos pasó algo en la Plaza de los Rehenes, que pudimos estar con los familiares del rehén argentino, y también para nosotros fue parte de esa entrega, ¿no? Hicimos un gran esfuerzo, pero el Señor allá nos permitió abrazar y nos permitió, y pienso en esto de la entrega, constantemente es entregar nuestras vidas para poder servir al Señor, y en ese servicio al Señor, el Señor nos pone personas que podamos servir. Así que gracias, perdón lo extenso del comentario, pero me gustó mucho el tema. Así que muchas bendiciones. Gracias, Diego, por estar. Qué lindo tu testimonio, qué lindo lo que están haciendo. Que el Señor siempre los bendiga y los siga guiando. Realmente estoy muy de acuerdo contigo. El altar va desde lo privado, lo íntimo, hasta la ciudad, como decís vos, ¿no? Qué lindo que esto exista, porque realmente cuando hay altar y se busca la gloria de Dios, es impredecible lo que puede llegar a ocurrir. Uno ya pierde el control, llega un momento que el Señor toma el control y eso se vuelve maravilloso, ¿no? Y es diferente que un ministerio tradicional, que lo que está buscando, bueno, es ganar gente o lo que sea, que todo está bueno, pero cuando decíamos vamos a construir un lugar para Dios, para adorar a Dios, y la idea no es la gente, sino Dios, y el centro no es la gente, sino Dios, ahí pasan cosas tremendas. Así que buenísimo, qué lindo lo que están viviendo, y que sigan creciendo. Gracias por ser parte. Gracias, Diego. Pastor Agustín, gracias. Gracias, Juan Pablo, Ibero, Diego. Adelante, estás muteado, Pastor Agustín. Sí, yo cuando hablaba Marcelo me traía a colación una experiencia que tiene que ver con el altar y más con la ofrenda, ¿no? Para hacerla corta, nosotros estábamos juntando dinero para la ampliación de nuestro templo en Villa Devoto y teníamos un ahorro, ¿no? Unos $10.000. Necesitábamos como 50.000 o más para ampliar el templo. Y en eso nos llega un pedido de otra iglesia que tenían que ampliar la casa pastoral, estaba en muy mal estado. Entonces, ahí nos vino un poco, bueno, a ver, nosotros le estamos pidiendo a Dios, pero acá hay otro que nos están pidiendo a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, no, miren, hermanos, en realidad Dios nos tiene que ayudar a nosotros y después, si podemos, los ayudamos a ustedes. Pero dijimos, no, no es así el razonamiento. Dios está viendo qué vamos a hacer nosotros. Así que de los $10.000 nosotros dimos 8.000. En fe, diciendo, nosotros necesitamos, pero ellos necesitan más. Bueno, ahí quedamos con $2.000. Al mes tuvimos una reunión en casa del obispo y el obispo dice, ha llegado una ofrenda para la iglesia del Buen Pastor de Villa Devoto.
de $150.000. Santo Jesús. Yo me quedé duro, no sabía si gritar porque digo, puede ser que acá algunos, cuando termina la reunión le digo, obispo, ¿yo escuché bien? ¿O usted dijo que recibimos, quién dio $150.000? Nosotros a duras penas pensábamos llegar a 50 y de un saque, y ahí me vino, Dios quería probar tu corazón, si vos querías ofrendas, si ibas a dar, no de lo que te sobra, sino de lo que te cuesta. Y como Dios es generoso, nos dio, creo que 10 veces más de lo que dimos. Así que les comparto ese testimonio sobre la ofrenda a Dios. Tremendo, qué bendición, qué bueno. Así es, amado, qué impresionante, qué impresionante. Muchas gracias a cada uno por sus testimonios muy fuertes, qué lindo. Carmen, ¿te parece si seguimos o ya tenemos, cómo estamos con el tiempo? No sé, tú me dirás. Estamos bien con el tiempo y tenemos una pregunta de Adri. Adri, si podés desmutearte. ¿Dónde estás, Adri? ¿Que querías hacer una pregunta? Hola, hola, buenas noches. Ahí está. Bueno, Adri es mi esposa, pero aquí estamos juntos. ¿A Christopher? Sí, señor. Buenas ¿Cómo noches. estás? Reconocí la voz, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Es que, bueno, cuando yo escucho del altar, bueno, todos, ¿verdad? Pensamos en algún lugar cerrado, en algún lugar de nuestra casa, o sea, no sé, ¿verdad? Como algo privado. Pero yo hace mucho tiempo lo he venido sintiendo mi altar, pero cuando yo voy de rumbo al trabajo en mi carro, en esa soledad que estoy, porque casi siempre estoy con personas, casi siempre todo el día estoy con personas a mi lado, entonces no es el tiempo que me sobra, porque realmente no es, sino que es el tiempo que yo estoy solo y siento yo que es un tiempo de calidad, porque de quién más, en verdad, que en una que en un tráfico, quién más que tal vez tenga audífonos, que esté trabajando y ahí mismo esté escuchando alguna canción o alguna palabra y puede ser que ahí siento yo que Dios nos puede administrar de una manera extraordinaria, ¿verdad? Y a mí me ha pasado mucho también que en mi trabajo yo me pongo los audífonos y como obviamente empiezo a escuchar muchas cosas y Dios me empieza a hablar por, por, por ese tipo de, por ese tipo de ¿verdad? De tiempo, se puede decir, pero yo sé que obviamente que el mejor tiempo sería sacar un tiempo, sacar un lugar a solas, pero en este momento vivimos a veces tan ocupados, tan llenos de cosas, ¿verdad? Que, bueno, ese es mi pensamiento, no sé si estaría un poco en lo incorrecto o no, pero quería saber si me podían dar más claridad con ese tema. Gracias. Buenísimo. Sí, yo creo que Jesús, el tema del espacio físico, digamos, lo resuelve un poco cuando conversa con la mujer samaritana, ¿no? Porque los samaritanos pensaban que tenían que adorar ahí en el monte, ahí en Samaria, se me está yendo el nombre, Gerizim creo que era, y, y los judíos en Jerusalén. Y Jesús le dice, miren, va a llegar un momento que no va a ser ni aquí ni allá, dice. La adoración es en espíritu y en verdad, dice Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y verdad deben adorar. O sea, no está necesariamente asociado a un lugar físico. Por supuesto que si tenés la posibilidad de hacerlo, es bueno porque te ayuda tener un lugar físico, como decís tú, una habitación, un jardín, un lugar, o estos hermanos que están haciendo en un parque, un lugar especial aparte en ese lugar. Pero si vos tenés un altar móvil, es un altar, o sea, vos tenés, así como está el Papa móvil, vos tenés el altar móvil, y, y mientras estás ahí, estás ministrando al Señor. Y yo conozco muchísimos testimonios y yo mismo he vivido cosas tremendas viajando,
porque justamente la soledad del camino a veces hace, y más en esto aquí en Estados Unidos, donde la gente pasa mucho tiempo en el carro, perdón, en el auto, eh, ese tiempo es muy precioso si vos sabes usarlo para adorar al Señor, ¿no? Para ministrar el corazón de Dios. Entonces, sí, claro, yo pienso que es una opción, para mí, yo entiendo hasta mi entender, es una opción válida y creo, te vuelvo a repetir, creo que esto es algo muy personal también, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con la situación de cada persona, lo que cada persona tiene, ¿eh? Y mientras vos tengas paz de que estás ofreciendo lo mejor que vos tenés al Señor, tenés que estar tranquilo. Porque en definitiva esto es algo entre el Señor y tú, ¿no es cierto? No es con los hombres. Eh, ¿al- ¿Alguna cosa más? Todavía estamos con buen tiempo, así que invitamos a los que quieren hacer preguntas, comentarios. A mí me gustaría compartir un poco más del tema, si se puede. ¿Se Sí, puede? sí, hay más tiempo para eso, así que adelante, buenísimo. Buenísimo. Yo quiero compartir un poco más porque el tema es muy grande. Yo estoy compartiendo solo una introducción hoy, o por eso les digo, pero me gustaría dar un poquito más de herramientas, porque las herramientas van a tal vez a responder a algunas de las preguntas que se están planteando y también para que después puedan seguir estudiando, pero más o menos ya teniendo un hilo, ¿no? Dice en el caso cuando hay un caso que para mí es paradigmático, que es el caso de Noé, que ahí lo mencionó el pastor Ibáñez. eh, es paradigmático porque es la primera vez que aparece la palabra altar en la Biblia. ¿Sí? O sea, antes cuando Abel lo ofrece y Caín no se habla de un altar, se habla de una ofrenda. Pero en el caso de Noé aparece el altar. Esto ocurre justamente después del diluvio, cuando él baja del arca. Acuérdense que había una extinción completa de todo ser vivo a través del diluvio, que fue un juicio tremendo, un juicio que nosotros no tenemos forma ni de dimensionarlo, porque nosotros como cristianos o como creyentes occidentales pensamos que en un barco, la Teibá pensamos un barco, pero si nosotros miramos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que más era un submarino más que un barco, ¿no? O sea, el agua fue tanta por todos lados, de arriba, de abajo, todo, que aún las aves murieron, ¿sí? Las aves murieron. Si hubiera sido solamente desde abajo, las aves tenían posibilidades, aunque sea de subir arriba del arca, no tuvieron, porque eso quedó todo cubierto. Yo comento que hubo agua cayendo por todos lados. Estamos hablando de una catástrofe que creo que nunca más se volvió a repetir así, pero el tema es que Noé se salvó con su familia, ¿sí? Y ahí justamente cuando él baja de ese arca, de ese barco que lo salvó, que él construyó, y dice la Biblia en Génesis 8, 20 dice, edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió olor grato, percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Tiene una profundidad tan tremenda, estos textos son tan profundos que podríamos pasarnos horas solamente contemplando este versículo, pero yo quiero mencionar esto. Cuando, cuando Caín y Abel trajeron la ofrenda, dice Dios miró con agrado. ¿Eh? O sea, el verbo está asociado al sentido de la vista. Pero aquí, en este pasaje, dice que cuando Noé ofrece el sacrificio,
Dice, percibió Jehová olor grato. ¿Sí? Es como una forma de decir, en los dos casos lo que está diciendo es que la ofrenda le gustó. A Dios le gustó la ofrenda de Abel, le gustó a Abel y la ofrenda, y acá le gustó Noé y la ofrenda, le gustó a Dios. Pero fueron diferentes ofrendas y fueron diferentes experiencias, pero que a Dios le gustaron. Y por eso me parece tan interesante que nosotros podamos profundizar más en esto, porque quiere decir que hay cosas que a Dios le gustan, así como hay cosas que no le gustan. Y estos señores están acá, la vida de ellos, contándonos estos detalles para que nosotros podamos entender que, que hay cosas en el mundo espiritual que son como misterios o secretos que están ahí en la palabra y que hay que ir encontrándolos, ¿no? Yo me encuentro con esta experiencia cuando estuve en el 2016, estábamos de vacaciones en Río de Janeiro con la familia, era justo la preparación para los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, y nosotros habíamos contratado un hotel en Copacabana, cerca de la playa, todo en un lugar tranquilo, bien, pero me acuerdo mucho de esto que nosotros estábamos disfrutando la playa, estábamos ahí bien, todo bien, y había un olor nauseabundo, un olor terrible, porque como estaban preparando la ciudad para los Juegos Olímpicos, estaban tocando todo lo que era cloacas y todo ahí para hacer unas refacciones, y subió un olor fétido impresionante. Claro, yo un día me descompongo por otro motivo, me voy al hotel, me quedo en el hotel, mi hija estaba conmigo, estábamos mal los dos, una de mis hijas estaba mal conmigo, Abril, y yo me quedo ahí y es como que empiezo a escuchar la voz de Dios hablándome y diciéndome, mira Marcelo, fíjate lo que pasó. Cuando vos compraste, alquilaste el hotel, reservaste el hotel, vos viste las fotos, viste los comentarios, viste las fotos, todo dice, pero vos no sentías el olor, vos solamente viste las imágenes. Entonces vos mirás todo, dice, vos mirás todo y vos mirás ahí la costa, mirás la playa, todas esas cosas vos mirás y todo te parece hermoso, todo te parece muy lindo. Pero así todo, dice, lo que sube de la ciudad para mí es un tremendo olor a muerte. Y yo todo el tiempo lo percibo. Yo 24 horas percibo el olor de la muerte en la ciudad. De la muerte espiritual, de la muerte en la forma que quieras. Y yo necesitaba, como diciéndome, yo necesitaba que vos vivas esta experiencia para que entiendas lo que ocurre. Detrás de algo que aparenta ser una cosa, que está bien, que está hermosa, todo, para mí hay muerte. Bueno, para mí fue una experiencia muy fuerte, que me llevó a pensar mucho más profundamente en esta experiencia de Noé, perdón, porque Noé, justamente, cuando él nace, su papá le dice, este va a ser Noé, dice, se va a llamar Noé. En hebreo decimos Noah. Noah quiere decir el que trae descanso, el que trae reposo. ¿Y por qué? Porque dice, este nos va a dar descanso de toda la maldición que la tierra nos dio a causa del pecado, dice. La maldición de Jehová sobre la tierra. El Padre pone este nombre a Noah, el que nos va a dar descanso. Claro, no sabía que lo que le iba a dar descanso eterno, porque murieron todos. O sea, él le puso un nombre profético a su hijo, pero no se imaginaba la magnitud del nombre. Porque acá cuando dice, el texto dice que él percibió olor grato, la palabra grato en hebreo viene de la misma raíz que la palabra Noah. O sea, lo que Dios percibió fue descanso. Porque Dios estaba cansado de ver lo que estaba pasando en la tierra. Esa doble imagen, ¿no? Jesús dice
que los días de Noé son como estos días, que están casando, dándose en casamiento, que están de fiesta, que están comiendo, que están bebiendo. Y por otro lado, el texto de la Torá nos dice que todo era violencia, que todo era abuso, violaciones, muerte, y esas dos cosas convivían. Y Dios dice, basta, ya no lo soporto, voy a destruir todo. Pero ¿y cómo hago? ¿Cómo seguimos? Y dice la Biblia, pero Noaj halló gracia ante los ojos del Señor. O sea, él encontró a alguien que le permitió llevar adelante su plan de terminar con toda esa muerte, con toda esa violencia, con todo ese que estaba pasando en la tierra, y al mismo tiempo seguir con la humanidad. Dice, la primera vez que aparece la palabra gracia en la Biblia es en la vida de Noaj. La vida de Noé es la primera vez. Por eso lo que decía el pastor Ibáñez es muy cierto, es así, nosotros, Noaj somos nosotros. Porque nosotros si estamos acá es porque hallamos gracia. En medio de una generación perversa, una generación maligna como la que nosotros nacimos, como tal vez fueron nuestros padres, nuestros abuelos, lo que sea, nosotros hallamos gracia. Y así como cuando Noé vino el juicio, el diluvio, y la salvación de Noé significó la muerte de toda la humanidad, el sacrificio de Cristo, el juicio de Cristo en la cruz, donde Él carga la maldición de toda la humanidad, y cuando Noé se salva a través del juicio, toda la humanidad muere, pero cuando Jesús muere a través del juicio, salva a toda la humanidad. Pero es lo mismo, es un juicio que se ejecuta. Nada más que Jesús se toma todo el juicio de Él sobre Él, para que esa maldición que tenía que venir sobre nosotros ya no venga sobre nosotros, y nosotros hallamos gracia en Cristo ahora. Por eso las personas que a veces están en la iglesia y están comparando la nueva alianza, el nuevo pacto, y poniéndolo a la altura de cualquier otro pacto de la antigüedad, que todos tuvieron sus bondades, sin duda, pero realmente es porque no han entendido el nuevo pacto. O sea, no existe un pacto mejor que el de Jesús. Como dice el autor de Hebreos, Moisés, todo bien, pero Jesús es el Hijo. O sea, como diciendo, o sea, para un poquito, bajen un cambio, muchachos. Moisés fue un gran siervo, tremendo, pero este es el Hijo, la imagen del Dios invisible, o sea, es muy fuerte. Por eso, cuidado con esto, ¿no? Cuidado con esto de querer... Todos estos símbolos nos sirven a nosotros para entender mejor la gracia de Dios, pero nunca para volver para atrás, sino al contrario, para ir viendo cada vez más la mayor riqueza que tenemos en Cristo, ¿no? Y como te decía, esta palabra grato quiere decir esto, que da descanso. Dios halló descanso cuando olió el olor. Imagínense que durante años Dios estuvo percibiendo la muerte, el olor a muerte subiendo. Ahora Noaj tuvo que vivirlo porque va al arca él y está un año en el arca y habrá visto todos los cadáveres flotando a su alrededor, todos los cadáveres, toda la muerte a su alrededor, y él habrá percibido el olor a muerte. Acá yo tuve una profesora de inglés que es turca y vivía en una ciudad enfrente al World Trade Center, aquí en las Torres Gemelas, y cuando fue la explosión de las torres, ella se tuvo que mudar de ciudad. Porque ella me decía, Marcelo me decía, 2 años después seguíamos sintiendo el olor de los cadáveres, el olor de la carne quemada, de las 3.000 personas que murieron en las torres. Ya era insoportable. Entonces uno tiene que entender lo que está pasando, ¿no? Imagínense ustedes salir un día y que toda la gente de tu ciudad están todos muertos, están pudriendo en la calle. Lo que debe ser eso. ¿Cómo haces vos? Y de repente, este muchacho sale de ese arca con una situación, algunos dicen que se deprimió, que por eso después tomó alcohol. Bueno, hay muchas historias ahí, eso no puedo entrar ahora ahí. Lo que sí les puedo decir es que él hace algo tremendo, porque él
ofrece un sacrificio a Dios de un olor fragante, mientras que él mismo había estado experimentando todo ese último año lo que tal vez Dios por años experimentó. Él se conecta y él le ofrece a Dios un perfume, algo agradable a Dios, ¿sí? Algo que para nosotros sería tal vez hoy un perfume buenísimo, ¿no? Así es como, yo entiendo que son cosas, son símbolos, porque Dios no tiene una nariz, Dios, o sea, Dios es espíritu, pero entiendo que sí, en el mundo espiritual existen experiencias, ¿no? Que tienen que ayudarnos a entender lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, yo quiero decir así a forma para ir cerrando, digamos, dice la Biblia que Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Noé halló gracia. O sea, es un beneficio inmerecido, digamos, ¿no? Es mucho más que misericordia. Porque la misericordia sería que Dios no nos trate como nos merecemos ser tratados, ¿eh? Eso sería misericordia. Es como, bueno, necesitas ser condenado, yo no te condeno, tengo misericordia. No, pero nosotros hallamos gracia. O sea que no solamente que no se nos condena, sino que se nos da más de lo que merecemos. Eso es la gracia. Nosotros fuimos destinados para recibir gracia, para recibir cosas que no solo que se nos perdonó, sino que se nos da más de lo que merecemos recibir. Por otro lado, dice que Él pasó este juicio y la Biblia dice que Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Y dice la Biblia que cuando Él levanta el altar, la palabra que usa es yaván, de edificar. Y esto es interesante porque la palabra yaván en hebreo tiene la misma raíz que la palabra hijo, ¿no es cierto? Ben, la misma raíz. Y en hebreo está muy asociado al concepto del que edifica con el hijo. Por eso cuando vos te sentís hijo, lo que vos vas a querer hacer es edificar la casa de tu padre. Eso es lo que el hijo hace. El hijo edifica la casa del padre. Y Noah, al haber experimentado la gracia, el amor, y al haber sido librado del juicio, lo que hace es levantar la casa del padre. Él levanta una mesa para el padre, porque él entiende. Cuando un creyente no experimenta el amor de Dios, o sea, lo sabe a nivel teórico nada más, pero no experimenta la gracia, cuando una persona no se siente verdaderamente hijo, hija, amada de Dios, es muy difícil que esté pensando en edificar la casa del Padre. Porque él se siente como un carente, como una persona que le falta algo. Ahora, cuando vos entendés lo que el Señor hizo por ti y lo entendés y lo experimentás, lo único que te queda es adorar. Lo único que te queda es agradecer. Lo único que te queda es quiero dar, yo quiero devolver un poquito de lo mucho que he recibido sin merecérmelo, ¿no? Entonces, recuerden este concepto, el altar es una mesa que construimos para servir al Señor. Y este concepto de ministrar al Señor se va a desarrollar a través de toda la Biblia y lo vamos a ver muy fuerte en el libro de los Hechos, capítulo 13, donde dice que estaban ya juntos profetas, apóstoles, todos ahí en 13.1, dice 13.1 de los Hechos dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra a la que los he llamado. Ahí aparece este concepto claramente. Fíjense quiénes estaban. Dice que había profetas, que había maestros. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban sirviendo al Señor, estaban ministrando en la mesa del Señor. Y en ese momento que estaban ministrando en la mesa del Señor, el Espíritu Santo tomó el control de la reunión y el Espíritu Santo empezó a hablar y empezó a direccionarlos de los pasos que ellos tenían que dar.
Hoy la iglesia invierte mucho tiempo en planificar, en pensar cosas, en desarrollar estrategias. Y como dijo Billy Graham, unos años antes de morir, dice, yo pienso, dice que si hoy el Espíritu Santo se va de la tierra, el 90% de la actividad de la iglesia va a seguir, dice, porque no fue del Espíritu Santo. Son cosas puramente humanas. Eso lo dijo Billy Graham, ¿eh? Yo no me animaría a decirlo, pero si lo dijo Billy Graham, por algo será. Entonces, realmente es cuando ministramos al Señor, cuando nosotros cambiamos el enfoque y sacamos los ojos de nosotros y empezamos a ministrar al Señor, es que el Señor puede hablarnos, es que el Señor puede guiarnos, es que el Señor puede proveernos y hacer muchísimas cosas. ¿Qué servimos en la mesa del Señor? Lo primero que hay que servir, lo que alguien decía hoy, es, la Biblia dice que hay que servir al Señor con alegría. Esa tiene que ser la atmósfera, ese tiene que ser el clima del que sirve al Señor, la alegría. No puede haber privilegio más grande que servir al Rey de Reyes. No puede haber alegría más grande, no puede haber honra más grande en la vida. Otra vez Billy Graham, ¿no? Cuando le dijeron que si quería ser candidato a presidente de los Estados Unidos, dijo, yo no me puedo rebajar, dice. Yo no me puedo rebajar de ser un ministro del Rey de Reyes para algo tan bajo como ser presidente de los Estados Unidos. O sea, no me pidan eso, dice. O sea, él entendía que lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, no hay nada malo de ser presidente, pero él entendía que su llamado era algo mucho más mayor, era servir al Señor directamente en el púlpito. Entonces, esto es importantísimo porque cada uno va a tener que encontrar qué es lo que el Señor le está pidiendo a cada uno, ¿no? Pero sí, en general, como principio, la palabra dice, sirvan al Señor con alegría, ministren al Señor con alegría, vengan a su presencia con regocijo. Eso está en el Salmo 100, versículo 2. O sea, la alegría tendría que ser la marca del que ministra a Dios, ¿no? Del que entra a la presencia de Dios. Tendría que buscar... lo más importante, como dicen los sabios de Israel, que es el momento más importante de la oración, que es el momento más importante de tu tiempo con Dios, es el momento previo. Es el momento donde vos te preparás para eso. Es el momento previo. ¿Cómo yo voy a entrar a la presencia de Dios? ¿Yo voy a entrar con un espíritu de queja o voy a entrar con un espíritu de gratitud? ¿Voy a entrar desde la escasez o voy a entrar desde la abundancia y el reconocimiento de todo lo que Dios hizo por mí? Eso hace toda la diferencia, ¿sí? El dulce cantor de Israel, el rey David, nos enseñó que absolutamente todo está bajo el gobierno de Dios, y cuando uno entiende esto, todo es diferente. Cuando uno puede decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, todo es diferente. Porque él como pastor tenía la experiencia, del pastor. En hebreo hay un juego de palabras ahí porque pastor tiene que ver con mirar. El pastor básicamente el que está mirando a la oveja y cuidando a la oveja, mirándola. Cuando vos sos consciente que Dios te está mirando todo el tiempo, eso tendría que ser una razón enorme de gozo y de alegría, saber que Dios está cuidándote 24/7. Dios está pendiente de vos 24/7. Y eso cambia todo la percepción de la vida, ¿no? La alegría tiene que ver con esto de servir, ¿no? De la honra de servir al Señor. La otra cosa que hoy día se sirve muy poco en la mesa del Señor y hace falta mucha más es la espera y el silencio. La espera y el silencio son dos cosas que tendría que haber mucho más en la mesa del Señor, porque el Señor está anhelante de gente que pase tiempo con Él en silencio para escuchar. Le voy a dar un solo pasaje. La Biblia está llena de esto, pero le voy a dar un pasaje para que tengan un versículo. Por lo menos. Entonces dice ahí en Lamentaciones 3, Lamentaciones 3, 24, se los leo. Voy a leer hasta el 28, dice,
Mi porción, dice el profeta, dice, mi porción es Jehová. O sea, la parte que me toca a mí en la vida es Dios. Esa es mi porción, eso es lo que yo quiero. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Cuando vos entendés que lo que a vos te tocó en la vida, tu regalo, tu herencia es Dios, dice, voy a esperar en él, porque ¿qué más? ¿Qué más quiero yo? Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Fíjense lo que se repite, esperar, 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 silencio. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. ¿Eh? Esta es una mesa deleitosa para el Señor. Cuando una persona viene y dice, Señor, vengo simplemente a estar con vos, no vengo a pedirte nada, estoy tan agradecido, te amo, me has amado tanto, vengo a decirte, acá estoy. ¿Qué necesitas? Vengo a quedarme en silencio. Eso yo me acuerdo que Dante lo contaba, Dante Gebel lo contaba, cuando él contaba sus testimonios. Hoy a él le va muy bien aquí hoy, y creo que en muchos lugares. Y él decía que él volvía del trabajo allá en Buenos Aires cansadísimo, sin un peso a veces, y dice que se dormía orando, sentado. Y él le decía al Señor, Señor, yo voy a estar acá sentado en silencio. No sé si algún día vas a hacer algo, pero el día que yo vaya al cielo, no vas a poder decir que yo no estuve ahí esperando. Miren, miren si Dios hizo. Pero el hombre, el tema es que el hombre esperaba. El hombre esperaba. Y ese es el tema. A veces hoy día, hoy la gente no tiene tiempo para esperar. Hoy la gente está en otra. Justamente tal vez porque muchas veces nuestra porción no es el Señor, ¿no? Nuestra porción está en esta tierra. Nuestra porción, todos nuestros valores, nuestro tesoro está en esta tierra, o nuestras expectativas en la tierra. Entonces ya hay pocos altares donde se pase tiempo de espera y en silencio delante del Señor. Y los últimos dos que les dejo para irnos es la adoración, que hoy les mencionaba, la adoración en espíritu y verdad, ¿no es cierto? Que ya no tiene nada que ver con un lugar, con un templo, con un lugar sagrado necesariamente, aunque todo lugar puede llegar a ser consagrado pero el Señor espera que lo adoremos, dice que en todo lugar los hombres levanten manos santas sin ira ni contienda, que con la adoración, el sacrificio de labios, que confiesen su nombre. Hay muchas formas de sacrificio hoy. La Biblia dice que el hospedar, por ejemplo, los hermanos, el hospedar a los santos, es un sacrificio agradable a Dios. El hospedar, el ayudar a los necesitados son sacrificios agradables a Dios. Y por último, y creo que es el pasaje que más cierra todo para nosotros, es en Romanos 12, ¿no? En 1 y 2, cuando Pablo ya, después de 11 capítulos de explicarnos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, él remata, ¿no? Con este concepto y dice, en Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, para Pablo el culto racional era la ofrenda del cuerpo, la ofrenda de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser. No para morir necesariamente, sino para vivir para Él, ¿no? Dice, no se conformen, o sea, no tomen la forma de este siglo, no se amolden a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, otra vez Pablo va a asociar la administración al Señor con una revelación de nosotros de qué es lo que Dios quiere para nosotros, la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Entonces, bueno, les dejo con eso.
como respondiendo a lo que decían hoy temprano, me preguntaban, creo que era Eli, lo que el Señor espera del creyente es la ofrenda total de la vida, ¿no? Pero esto es algo progresivo, ¿no? Progresivo, ¿no? Como siempre decimos, los pastores somos más prácticos. Ah, pastor, yo quiero ir misionero a la India, ¿no? Bueno, mira, empecemos acá. Empecemos acá con la gente que está acá, empezamos a mostrar, vamos a hacer misiones acá, en el entorno, en la iglesia local, porque no hace falta ir tan lejos. Empecemos y si Dios te llamó a la India, vas a ir a la India. Pero hay que empezar con lo cotidiano, con el día a día y con lo que está a nuestro alcance. Bueno, eso es creo que ya suficiente por hoy. Muchas gracias. Gracias, Pastor Marcelo, muy profundo. Y yo puedo compartir algo que me vino al final. Me llama la atención que estas personas, tanto Abel como Noé, Abraham, Ajá. desde siempre Dios puso en el hombre eso de adorarlo a Él, ¿no? De buscar un momento y un espacio para ofrendar. La Biblia no lo discute, es como que está dentro del ADN. Mm. Eh, y estos tres personajes tuvieron un encuentro con Dios, si no, no hubieran podido hacer ese altar, ¿verdad? Totalmente. Es una pregunta quizás. Sí, ya te digo, todos los que levantamos altares, verdaderamente altares que Dios está buscando, es porque somos hijos. Somos hijos, un extraño no puede levantar un altar. Ujú. Alguien que no experimentó la gracia no puede levantar un altar. Sí, la gente puede orar, sí, la gente puede muchas cosas, pero un altar es para el hijo. O sea, para aquel que se siente amado, aquel que se siente privilegiado. O sea, cuando vos te sentís que sos el hijo del rey, sos el hijo del rey, no te falta nada porque sos el hijo del rey y entendiste tu lugar y tu propósito en la tierra, ¿qué te queda? Lo que te queda es tener comunión con tu papá y estar ahí a la orden, decir, papá, ¿qué puedo hacer? Estos años que tengo en la tierra, que me das en la tierra, ¿para qué los voy a usar? O sea, esto es para los hijos, esto es para los hijos, esto es para los que tienen una experiencia personal. No hay nadie, ninguna persona. Esto de la fe ciega es un mito, Mm. es un mito. No existe la fe ciega. Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Sí? O sea, ahí dice la Biblia, lo que leímos, dice, se le apareció el Señor a Abraham y él levantó un altar, ¿no? Todos estos hombres tenían, no, acuérdense de Job, que vivió antes de la Torá, el más antiguo tal vez de todos, que tenía su altar y le oraba, levantaba sacrificio todos los días, hacía sacrificio en el altar. Y obviamente, imagínense la experiencia que tuvo con Dios Job, o sea, ¿entienden? ¿No? O sea, a otro nivel. Entonces ellos jugaban en la selección, todas estas personas, ¿no? El tema es que todos ellos básicamente tienen una experiencia, lo que se llama la emuná en la Biblia, ¿no? Que es la fe experimental, la fe de la confianza, ¿no? No es una fe en un objeto, no es una fe en una teología, en una filosofía. El cristianismo tiene todas estas cosas. Tenemos una filosofía, tenemos una teología, un pensamiento cristiano, pero nada de eso te convierte en un levantador de altares. Wow. Si uno tiene una experiencia personal con Dios, un encuentro con Él, que vos decís, ese fue mi valle de Yabok, donde el Señor tocó mi muslo, ese fue mi lugar donde encuentro de transformación, nunca vas a levantar un altar, porque por eso es que hay mucha gente hoy día que teoriza muchas cosas, y eso está matando a la iglesia. Lamentablemente está matando a la iglesia, porque es letra. Y el reino de Dios no es letra, el reino de Dios es poder, el reino de Dios es manifestación, el reino de Dios es, como decía este señorcito británico, no me estoy acordando el nombre ahora, el famoso inglés, predicador inglés, los hermanos, Wesley. Yo me estoy consumiendo y la gente viene a ver cómo me quemo.
O sea, fuego. ¿Mm? Pascal, este intelectual, científico, ¿eh? Dice, él decía, dice, no el Dios de los filósofos, dice, sino el fuego, los truenos, el Dios vivo, el Dios de los profetas. Y eso se lo hace escribir y se lo pone en el traje y se lo hace coser dentro del traje. Toda su vida él tuvo eso. Porque era un hombre de ciencia, racionalista, y un día se encuentra con un Dios que va mucho más allá de la razón, un Dios que es real, que se le manifiesta. Y él dice, yo no quiero el Dios de los filósofos, dice, el Dios de las grandes. No, no, no. Yo quiero el Dios de los profetas, el que te habla, el que te sacude, el que te mueve la cama. ¿Eh? Amén. Bueno, gloria a Dios, Pastor Agustín. Nos quedamos en silencio. Bueno, agradecemos a Marcelo y bueno, estamos ya concluyendo nuestra reunión, como siempre. Nos encantó, la verdad que esto del altar nos deja muy desafiados, muy con ganas de mejorar, ¿no? Los que tenemos un altar, mejorarlo, y los que no lo tienen, empezarlo. O sea que es una palabra para todos, ¿no? O los que lo tenían y lo perdieron, recuperarlo, ¿no? Una palabra abundante con muchas diversidades, ¿no? Y viste que hay periodos en la vida, ¿no? Yo me acuerdo momentos de mi vida donde yo iba corriendo al altar, pero en un momento de mi vida dejé de correr, ¿no? Y ya fui con más rutina y uno se acuerda de cómo yo iba, ¿no? Y ahí decís, parece que perdí algo en estos años, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿No? Ya Totalmente, totalmente de cristiano acuerdo. viejo, viste, vamos perdiendo, ¿no? Ese entusiasmo que íbamos al altar, ¿no? Entonces hay que recuperar esas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Hay muchos cristianos que se han dado cuenta de esto. Mm, Eh, por ejemplo, un gran escritor ruso, Dostoyevsky, decía algo que a mí me impactó muchísimo. Dostoyevsky decía, el diablo no te tienta con el mal, ajá, te tienta con la comodidad. claro, totalmente, ¿Entendés? totalmente. Cuando uno se acomoda, Mm, ¿entendés? El problema es el acomodamiento, ahí empieza el problema, no es el... O sea, el diablo no empieza tentándote con el mal, lo que va a hacer te va acomodando, te vas acomodando. claro, Tengo mucho temor de Dios por eso, pues yo le digo a los pastores acá, a mis amigos, yo le digo, a mí no me preocupa lo que está pasando en Nigeria, me carga por supuesto, lo que pasa en otros lugares, me carga la lucha, pero me preocupa mucho nuestra situación en Occidente, donde estamos tan cómodos, me preocupa muchísimo, demasiado. porque es como el sapo que lo pusieron en agua tibia, ¿viste? Cuando te diste cuenta, ¿me entendiste? Es tan cómodo ser cristiano acá, ¿viste? Que cuando te diste cuenta puedes perder toda esa pasión, puedes perder el primer Claro, amor. Una claro, serie muy linda que estuvimos mirando con la pastora Fernanda, que es esta Casa de David. ajá, La verdad me conecté tanto con eso, como decía vos, esa juventud donde sí, corríamos al desierto para estar con Dios. sí, Después sí, te vas llenando de trabajo y de claro, cosas. Y no, sí, viste, qué bueno lo que vos decís, qué lindo sí. poder decirlo, porque la verdad es que ahí es donde tenemos que volver, a ese lugar donde nos enamoramos del Señor, ¿no? Volver al primer amor, dicen, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, Marcelo, un gustazo escucharte y creo que todos nuestros oyentes han disfrutado como siempre. Así que bueno, vamos a ir cerrando la reunión con quizás vos podés hacer una oración en hebreo. ¿Qué te parece? Siempre le pedimos a Soto, a José Levin, bueno, vos podés hacer una oración en hebreo para cerrar nuestro tiempo y a nuestros oyentes sepan que en unos 15 días tendremos otra excelente charla propiciada por TJC2. Así que Pastor, Marcelo, despedimos con... antes de la oración, podemos mencionar a las naciones que vinieron. Tenemos México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, y de Argentina, Mendoza, Córdoba, Corrientes y Buenos Aires. Bueno, wow, qué Internacional. efecto internacional, como merece esta charla. Así que Marcelo, despedinos en hebreo y si querés traducirlo al castellano, adelante. Muchas gracias a todos. La verdad que un honor estar y qué lindo tener estos tiempos de comunión.
Gracias, muchas gracias por el privilegio de compartir la palabra del Señor. Amén. Avinu Shel Hashamayim, Toda Rabá Leja. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy, Señor. Ani Rotze Leagid Leja que Shie. Yo quiero decirte en esta tarde, Señor. Ani Rotze Leagid Leja que Shie. Ani Modeleja. Yo te agradezco. Ani Modeleja a la Keilah, esta comunidad virtual. Ani Modeleja a esta Torah Shelja, por tu palabra. Ani Modeleja a esta Esman hace este tiempo. Shanachnu Yeholin, que nosotros podemos nishar po beyachat, poder estar juntos. Belekabel, eta akol eta haim shelcha. הכל את הרוח שלך. תודה רבה, Adonai. Yo te agradezco, Señor, por este tiempo como grupo, estar juntos y poder recibir tu vida, recibir tu espíritu. Anirut sea, Adonai. Yo quiero, Señor. Anmi Bebakesh Otja, yo te pido. Shakola Braja Shelcha, Shata Yahol לברך הכל האחים שלי, אבא של השמיים, אני רוצה שהכל הבנות שלי, הכל הבנים שלי, יכול לבנים altar, Señor, que podamos, que todos los hijos, tus hijas, podamos levantar un altar, Señor, de adoración, un altar de alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Nosotros damos a ti la gloria. Queremos simplemente, como decía Agustín, cada uno en el momento que está, en el tiempo que está, poder levantar nuestro altar, Señor. Si necesitamos más, hacer más. Si necesitamos restaurar, hacerlo. Yo clamo, Señor, yo clamo por mi vida, por mi familia, por la iglesia y por todo lo que estamos aquí, porque por algo tú nos convocaste. Que podamos ser inspirados por tu palabra y darnos cuenta, Señor, lo precioso que es estar vivo hoy, Señor. Lo precioso que es que tú nos diste vida hoy, Señor, porque eso quiere decir que tú estás esperando algo más de nosotros. Y ese es mi anhelo, que podamos llegar al último día habiendo hecho lo que esperabas de nosotros. Yo sé que el altar es clave, yo sé que el altar es el lugar donde podemos sentarnos contigo y recibir tus instrucciones, recibir tus regalos, recibir tu unción, recibir tu poder. Todo está en el altar, Señor, en la mesa con el Rey. Gracias, Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Gracias, Marcelo, y hasta pronto. Amén, gracias. Gracias, Bendiciones pastor. a todos. Bendiciones para todos. Gracias. Bendiciones, a todos. muchas bendiciones. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.
I wanna see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I want to see you. Silence the noise in my mind, Lord, and open the eyes of my heart. I wanna see you. I want to see you.